Muy buenas tardes, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Conéctate con tus derechos, un espacio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha manifestado su preocupación porque las personas con ciertas condiciones de salud mental de todo el mundo puedan ser objeto de manera generalizada de discriminación, estigma, prejuicios, violencia, abusos, exclusión social y segregación, internamiento ilegal o arbitrario, medicalización excesiva y tratamientos que no respeten su autonomía, voluntad y preferencias. Es por ello que se ha reiterado que la salud mental es también un derecho humano. Pero, ¿qué es una discapacidad psicosocial? ¿Cuáles son las barreras, prejuicios y retos respecto de los derechos de las personas con alguna discapacidad psicosocial? Estas y otras interrogantes las estaremos tratando el día de hoy, y para ello contamos con la participación especial del maestro Víctor Lizama de la Asociación Civil Documenta AC y experto en el tema. Acompáñanos en la próxima media hora su servidor Manuel Angulo, Nayeli García y Teresa Chablé. Como siempre, les hacemos la invitación para que participen y nos dejen sus comentarios en el chat, y en caso de tener alguna duda o comentario dirigido a nuestro invitado de hoy, señalen. Pero, ¿qué les parece si vamos a nuestra sección Conexión DH con mi compañera Nayeli García Acevedo y nuestro invitado del día de hoy? Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por continuar en Conéctate con tus derechos. Como se comentó al inicio, es necesario promover los derechos humanos en la salud mental y erradicar la discriminación, el estigma, la violencia, la coacción y los abusos en ese ámbito, también mediante la formación y la capacitación. Por ello, en esta ocasión tenemos el gusto y el honor que nos acompañe Víctor Lizama. Bienvenido. Nayeli, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti y al equipo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo por esta invitación. Espero que la charla sea muy fructífera para todo el público que nos acompaña. Gracias. Víctor es activista por los derechos de las personas con discapacidad. En la actualidad colabora en la organización mexicana Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC, donde es coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia del programa Discapacidad y Justicia. Ha sido conferencista en temas relacionados con salud mental, discapacidad psicosocial, capacidad jurídica y acceso a la justicia en diversas instituciones y foros, en México y el extranjero. Es integrante del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Grupo Internacional de Personas Facilitadoras. Como primera pregunta, y bueno, después de leer la breve presentación, coméntanos, Víctor, y a manera introductoria, ¿en qué momento o por qué una afección o deterioro de la salud mental es considerada una discapacidad psicosocial? Diría, Nayeli, que justo el enfoque de derechos humanos nos permite identificar ¿qué implica hablar de discapacidad psicosocial? Este término surge desde el movimiento de personas usuarias, exusuarias, sobrevivientes de la psiquiatría, es decir, de personas que se enfrentaron a los servicios de salud mental. La idea detrás del término discapacidad psicosocial es cambiar la forma en que entendemos no solamente la salud mental, sino también lo que se tiene que hacer para eliminar discriminación y al mismo tiempo favorecer medidas que generen igualdad para este colectivo en especial, el de las personas usuarias, exusuarias, sobrevivientes de la psiquiatría. Discapacidad psicosocial no es sinónimo de enfermedad mental, ¿no? Eso lo tenemos que tener muy presente. No podemos ubicar una situación de discapacidad psicosocial solo a partir de que una persona haya recibido un diagnóstico psiquiátrico. Puede haber personas que estén en situación de discapacidad psicosocial y que nunca hayan recibido un diagnóstico. Puede haber personas con discapacidad psicosocial que hayan dejado tratamientos
¿no? Podemos reconocer como personas con discapacidad psicosocial tanto aquellas que el día de hoy están institucionalizadas en instituciones psiquiátricas, como a personas que tienen apego al tratamiento farmacológico debido a que han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Es decir, el colectivo de personas con discapacidad psicosocial es muy amplio y lo que unifica a esta diversidad humana es justo el fenómeno de discriminación que muchas veces va aparejado al hecho de haber recibido un diagnóstico o de ser percibido socialmente como una persona portadora de una patología de tipo mental. Gracias. Bueno, como segunda pregunta, la pandemia del COVID-19 ha agravado la situación de la salud mental, aumentando los nuevos casos de afecciones de salud mental y empeorando las preexistentes. Sin embargo, seguimos negados a conocer que es un tema urgente por atender. Esto ante los prejuicios acerca de lo que muchas personas llaman trastornos mentales. Precisamente en relación a esto último, ¿cuáles son los prejuicios sociales que cotidianamente se observan respecto a las personas que tienen una discapacidad psicosocial y qué consecuencias conllevan? Hay varios prejuicios asociados a las personas con discapacidad psicosocial. El más grave es el estigma de peligrosidad, ¿no? Que luego justifica que a las personas con discapacidad psicosocial se les impongan tratamientos, que a las personas con discapacidad psicosocial se les interne contra su voluntad. Pero también creo que es muy importante tener en cuenta el prejuicio de la falta de capacidad para comprender, para expresar voluntad, para decidir, ¿no? Estos prejuicios de falta de capacidad para tomar decisiones también son muy fuertes, ¿no? Tanto así que se ven reflejados en las legislaciones, y así es que vemos que muchas personas con discapacidad psicosocial puedan estar restringidas en su derecho de ejercer su capacidad jurídica. Sabemos que las diversas discapacidades se enfrentan a barreras que les limitan el acceder a sus derechos. Por ejemplo, si en algún espacio no cuentan con rampas para acceder a un servicio, a una persona con discapacidad motriz le es limitado ese derecho. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial, ¿cuáles serían esas barreras que limitan el acceso a sus derechos? También son de diferente naturaleza, como sucede con el resto de las discapacidades. Comenzaríamos por las barreras más potentes, que son las barreras legales, ¿no? En nuestro país, a pesar de que México ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y lo que expresa este tratado internacional se vuelve una obligación para nuestro país, subsisten leyes que no están armonizadas con los principios de la Convención, particularmente, y lo decía en la pregunta anterior, con respecto a la capacidad jurídica. Ahí ubicaríamos las barreras más importantes, pero también hay barreras actitudinales que impiden que personas con discapacidad ejerzan sus derechos. Hay una barrera muy fuerte en las políticas públicas, debido a que no se alcanza a identificar a las personas usuarias de servicios de salud mental como personas con discapacidad, ¿no? Es muy complicado desde las políticas públicas reconocer que las personas con discapacidad son un grupo que merece, debido a la discriminación que han vivido históricamente, medidas concretas para favorecer la igualdad. Por ejemplo, participar en cuotas laborales, cuotas en términos académicos, el que las personas con discapacidad psicosocial puedan obtener un certificado, una identificación relacionada con la discapacidad. Ahí también hay muchas barreras y, por supuesto, hay una serie de barreras en la vida cotidiana que le impiden a muchas personas con discapacidad construir un plan de vida y ser parte de la comunidad.
El Estado mexicano ha firmado y ratificado la convención, como ya señalaste, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por consiguiente, contamos con recursos jurídicos para garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. Sin embargo, hay muchos derechos que no son garantizados. ¿Qué derecho considera que es el más restringido o limitado para una persona con discapacidad psicosocial? Ya he mencionado previamente este derecho fundamental, que es el de la capacidad jurídica. Sin la posibilidad de ejercer el derecho a la capacidad jurídica, tampoco se tiene acceso a otros derechos, por ejemplo, el derecho a votar, el derecho a casarse, el derecho a ejercer aspectos que tienen que ver con lo sexual, con lo reproductivo, en fin. En la medida en que la capacidad jurídica es un derecho llave, cuando este derecho se limita, se están limitando también otros derechos. Creo que en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, también es importante tener en cuenta el derecho a vivir en comunidad, ¿no? Justo estos prejuicios, estos estereotipos y estigmas que se asocian a la discapacidad psicosocial nos hacen suponer que lo único que pueden tener como expectativa las personas con discapacidad psicosocial es estar bajo el cuidado de otros, a veces de las familias, a veces de instituciones, pero no se concibe que las personas con discapacidad vivan en comunidad ejerciendo el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a formar una familia, ¿no? El derecho a vivir en comunidad también es importante tenerlo en cuenta cuando se habla de personas con discapacidad psicosocial, por no hablar del derecho a no ser sometido a tratos crueles o degradantes, el derecho a la salud en un sentido integral, ¿no? Son varios derechos los que, debido a la persistencia de este enfoque biomédico en temas de discapacidad, se ven afectados cuando hablamos, sobre todo, de personas que tienen experiencia en los servicios de salud mental, es decir, personas con discapacidad psicosocial. Sí, que bueno, ahora que toca este punto, las comunidades muchas veces son encerrados, ¿no?, por sus propias familias, y eso pues no les permite convivir con la comunidad. Exacto, y esto, Nayeli, también es un efecto de la falta de perspectiva de discapacidad en las políticas públicas. Se deja la carga de la discapacidad a las familias. Las familias tienen que controlar, vigilar a la persona con discapacidad psicosocial, sobre todo en cuanto al seguimiento del tratamiento que se les está considerando, y no se advierte que esta carga termina afectando también a las familias. Por eso vemos que muchas personas con discapacidad psicosocial están o en situación de calle, internadas en instituciones psiquiátricas o incluso en cárcel, ¿no? Entonces, es necesario transformar este entendimiento de la discapacidad, reconocerla también en toda su diversidad y generar políticas públicas que reconozcan a todas las personas con discapacidad como sujetas plenas de derechos. Bueno, ahora la siguiente pregunta va muy de la mano con lo que acabamos de mencionar. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado guías para la formulación de políticas y desarrollar servicios a fin de satisfacer las necesidades en los temas de salud mental, y cuenta con manuales para armonizar e implementar la legislación mental para los diversos estados, por lo que consideraron los aportes de la OMC para que los estados atiendan la salud mental de la población. En México, ¿qué avances y retos existen en relación a la atención de la salud mental? Creo que los retos son muy parecidos a los que enfrentan los países de nuestra región. Es decir, en un primer momento diría que persiste el entendimiento de la salud mental como una cuestión individual, ¿no? Que si una persona vive con mucho malestar emocional, con esto que llaman sufrimiento psíquico, es debido a desbalances neuroquímicos. Y justo desde el enfoque de derechos humanos
ya se reconoce que la salud mental, el disfrute de la salud mental, tiene que ver también con el ejercicio de derechos, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en comunidad justamente, y que en ese sentido, cuando una persona no puede acceder a estos derechos, es muy probable que tenga afectaciones en su salud mental. Creo que cambiar este entendimiento de la salud mental es el principal reto que existe para que en verdad toda la sociedad disfrute de salud mental. Por otra parte, es necesario transformar los propios servicios, que dejemos de considerar a las instituciones especializadas como el lugar donde se van a atender problemáticas relacionadas con la salud mental. Desde un enfoque de derechos humanos se habla el día de hoy de la obligación de que los países construyan servicios respetuosos de los derechos humanos, que estos servicios se construyan considerando la experiencia de las propias personas que han recibido un diagnóstico, de las personas que están enfrentando situaciones emocionales complejas, para que construyan ellas mismas sus propios procesos de recuperación. Igualmente, que en el abordaje de la salud mental se dé una colaboración interdisciplinaria, que no solamente veamos a psiquiatras, a psicólogos, sino también a trabajadores sociales, a terapeutas de otras disciplinas, ayudando, acompañando a las personas usuarias de los servicios. Creo que esos son los retos fundamentales que hay que tener en cuenta en cuanto a el tema de la salud mental. Sobre los avances, lamentablemente no podría citar muchos porque pues creo que a nivel social no se ha hecho lo suficiente desde los activismos, desde las personas que toman decisiones en materia política para transformar este estado de cosas. Una evidencia de ello es que se cree que creando legislaciones específicas en el tema de la salud mental se está haciendo algo para que la sociedad disfrute de salud mental, y no es así. Todo lo contrario, se mantienen, se perpetúan estos entendimientos de la salud mental que no han resuelto la problemática, ¿no? Y creo que en este sentido pues vamos a ubicar muchos más retos, más desafíos que avances, ¿no? O buenas prácticas. Ahora, en su experiencia, ¿qué modelos exitosos de atención a las personas con discapacidad psicosocial se están aplicando en otras latitudes? Una pregunta muy, muy importante, Nayeli, porque justamente en diferentes lugares de nuestro planeta se están echando a andar prácticas distintas, ¿no? Que dejen de considerar la construcción de hospitales psiquiátricos, que destinen presupuestos más grandes a estas instituciones, a este modelo biomédico de la salud mental que ha demostrado ser fallido, ¿no? Te hablaría de procesos que hay en América del Sur que denominan de desmanicomialización, de desinstitucionalización, de que las personas que el día de hoy están viviendo en instituciones psiquiátricas pasen por procesos que les permitan reintegrarse a las comunidades, ¿no? Y todo esto desde un enfoque de derechos humanos. Igualmente te hablaría de abordajes distintos de esto que hemos llamado crisis en salud mental, y hallaríamos buenos ejemplos en Europa, en África, en Asia, donde personas que están viviendo situaciones de mucha agitación, de depresión profunda, incluso intentos suicidas, son acompañadas sin que se les impongan tratamientos, sin que se les prive de la libertad contra su voluntad, más bien construyendo espacios donde puedan superar la crisis, donde se respeten sus experiencias de vida y no se castigue la discapacidad, ¿no? Creo que estos son buenos ejemplos que se pueden recuperar en nuestro país para transformar profundamente nuestro entendimiento de la salud mental
y respetar los derechos, sobre todo de las personas usuarias de los servicios. Pues, lástima que el tiempo es muy corto y bueno, ahora sí que quisiéramos tener más espacio, ¿no?, para poder conocer sobre este tema. Pues muchísimas gracias, Víctor, es muy interesante todo lo que planteas y sobre todo dada tu experiencia profesional trabajando directamente en este tema. Te agradecemos tu participación, esperando que no sea la última vez que nos acompañes. ¿Algo más que deseas agregar? Simplemente reiterar mi agradecimiento y enviarles un cordial saludo, tanto a ti, Nayeli, como al equipo de la comisión. Siempre es un placer poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Al público que nos ve y escucha, les invitamos a que si tienen más dudas o comentarios, nos los pueden dejar aquí en el chat en vivo, o si prefieren que se resguarden sus datos, pueden enviar un mensaje privado por Messenger de Facebook y con gusto les responderemos más adelante, o bien el próximo programa o de manera escrita. Mientras tanto, vamos a un corte promocional y al regresar estará mi compañera Teresa Chablet con el resumen en lengua maya. Guía para el trato adecuado a personas con discapacidad. Las diversas discapacidades y el trato adecuado. Persona con discapacidad psicosocial. Se refiere a quien presenta deterioro de la funcionalidad y el comportamiento de una persona que es portadora de una disfunción mental, aunada a una sucesión de hechos que detona una situación alterada de la realidad. El término correcto al referirte a una persona que presenta esta discapacidad es persona con discapacidad psicosocial. Ahora bien, te presentamos algunos aspectos que debes considerar al tratarla. Actúa con naturalidad, respeto y salúdala. Considera un tiempo para escuchar lo que dice. No le grites, no la apresures o ejerzas presión. Esto podría detonar en una crisis. Demuestra interés por la persona, su estado de salud y anímico, pero a la vez demuestra una actitud discreta. Evita situaciones que puedan generar violencia, como discusiones o críticas. Limítate en ayudar en lo necesario o cuando la persona te lo pida. Permite que se desenvuelva sola en el resto de las actividades. Cuando se dé una situación de nerviosismo o desconcierto, tranquilízate, despídete normalmente. Contribuyamos con la inclusión social de las personas con discapacidad. Chinelki, le molayil tushkutanol tal utobeni tula kalmak utasik tesh le nupesa nupaba jetel ahtobenilo. Belaka taksikbar jetel ahkansa Víctor Lizama dile muchmaya documenta hace. Tum an yosal le yaholal yanti winikop yosal ulak talamilop wa koharilop beishan yosal etombenilop Olal Tukul. Le Consejo de Derechos Humanos de la ONU que al que hachtu tukul tike basten yab le pech olal wa yab le talamilo kumansit le macho yang ya olal titu tukulo. Le betitune tuyale le tokolalo tukulo laili shan el topeni yang tial puntun ma. Le alcanza Víctor Kutsolik bash le discapacidad psicosocial wa lek aolan ya olal yanti winikop yosal ut la ulak talamilop wa ohanilo tuyali ke le mashop put
Tzaklop wa chokan ubiskop el tzak utukul chembale matut atlo tubel bishkachle. Lenok kohanil COVID-19 hachiable talamin tutasa ti alemakop yang guay yokol kabe. Ku katal tunti akansa Victor paasle ku kustal yokol le makop yang le yahol al tiuba. Kalike kutukul tale le makoba hachiab lobil ubeital ubetikobe. Kutukul ta kabet ukalop wa kapat kop tetush ku tzaklobo. Tu lakale baloba upech oltik tung lemashop yang uya olal utukul tumen matubeita lubetko ishba tuhunalo. Iwohlone lejelas pech olalop yapkach talamilop kutasik tu temakoba yang uya olalobo yosal utokbenilo. Tikilik tekinoba chen hokop yang tush matubeita lumano tume minane kuyala ichkasalan ang rampas. Je hokop tubino shimba, tubino man, tubino kejelas tushe kabet uyila bauata le tio beita humano ba. Tial shan ubino tuhunalop tutukultale tuhunalop beita lumetko bishba kabet ubisalop kabet ubisalo man kabet ubisalop cosa butakinop tumen pues kialale matubeita lubetikop tuhunalo hachiap epech olal tumen lemakop ba ma u atlo butofenilop lemashiam uyah olalop ulak matutsipata Victor que lete waitulumil México yang jejelas almahtanop tialukanantal utofeni lemasho yan uyah olalobo chembale que kiliktekino ba yable pech olal yantiobo tatu chablop wa tu hoklop botar ma tu beita lometikop men kutuklale ma tu beita isten u hoklop tu yoto chop kabe tu bisalo mo beita mishuyeita lop mo beita lu hoklop uyeyo u holhopilo u ulak mashane mo beita lu yantalu batsilop mo beita lu choklu belop tumen kutukultale matubeita lo hoklo tani tumen u kanantalo tumen munchablo humano tuhunalo ya hachdom ya letalamil kumanske le masho yanu ya hola lobo tone bashkabeti medkon kabetun inkahol utohbeni le masho yan u ya hola lob yo salveyo matik pech olko insaun kaot bi tijelas makop beyo chenshikech chenabilutu lugar pa bonam kan wayano pesias de rueda seitane elelo kabetap atik tumemeya tam ta respetarte kuatam atik le ukuchil tialuman le macho yanuya olalo kananta baesh ikilikwa tulakin ni olal titesh. Al público que nos está viendo y escuchando les queremos recordar que estamos a sus órdenes a través de los diversos medios de contacto para tener más información sobre sus derechos o bien para interponer alguna queja por afectaciones a sus derechos. Nuestra página, siempre se las recordamos, es www.cdhqro.org.mx, donde incluso puede interponer su queja en línea y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros mensajes privados para resguardar sus datos personales. Ya sabe, es Facebook, YouTube, estamos como Derechos Humanos Quintana Roo y como @CDHQROO en Twitter y en Instagram. Les recordamos también nuestra línea de asistencia telefónica al 075, disponible las 24 horas, los 365 días del año. Y es así como ahora hemos concluido nuestro programa de Conéctate con tus derechos. Agradezco a todo el equipo de la comisión que hizo posible esta transmisión y esperamos que este número también les haya gustado. Les invitamos a que nos sigan sintonizando a través del 104.5 FM de Radio Xenca de Felipe Carrillo Puerto los días martes. Les agradecemos habernos escuchado y visto y que tengan un excelente cierre de semana. Muchas gracias.